Toda la congregación que está ahí, un gusto poder compartir con ustedes un mensaje que viene de parte de Dios para nuestra vida. Ha sido tremendo lo que vivimos con Cari hace un par de minutos atrás, donde nos llamaba también a dejar de escuchar estas voces que muchas veces es Satanás intentando interrumpir el plan de Dios en nuestra vida. Y antes de comenzar, te voy a pedir que puedas tener una conversación con Dios como tú quieras, pidiéndole que Él te ayude a organizar cada una de las cosas que yo te voy a hablar el día de hoy, porque confío mucho en el labor del Espíritu Santo al momento de oír una predicación, oír un mensaje. Probablemente si el Espíritu Santo está en otro lado y no está en tu corazón, te va a costar recibir este mensaje. Si por ahí digo alguna palabra, te pido perdón de antemano, pero si por ahí toca algo en tu corazón, es porque tienes expectativa muy baja de lo que Dios va a hacer con tu vida. Padre Celestial, pon el fuego de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de mis hermanos, que la palabra del día de hoy pueda no tan solo mover su espíritu y estremecer su corazón, sino que también les pueda arder el fuego de tu espíritu para ir ante otras vidas, a restaurar tal y cual lo hiciste en esta tierra. Bueno, el Espíritu de Dios está en este lugar, está acá, está pendiente de una iglesia que se ha reunido, que ha apartado tiempo para conocer de la visión que tiene Dios hacia el mundo, pero también está preocupado y está pendiente de qué estamos haciendo nosotros. Karina nos hablaba hace un momento sobre la autoestima, sobre estos pensamientos, y hoy día me cuesta mucho armar títulos de un sermón o algo, y este tema se llama Así Tal Cual, no hay otro nombre, Así Tal Cual se llama el título, si te gusta anotar, Así Tal Cual. Algunos le ponen hashtag, pero es así este tema. Voy a intentar ponerme en los pies de cada uno de ustedes para poder presentarle lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que también lo reciban con este mismo corazón de amor que tuvo Jesús con sus discípulos, y el Espíritu de Dios el día de hoy va a tener que estar con ustedes. Y miren, yo encuentro que el Señor tiene una labor principal con nosotros, que es una obra personal, una relación propia que tenemos con Dios, pero que también nos llama a ir por otros, que también nos llama a este amor por el próximo. Lo vemos mucho en su mensaje, en Mateo 22, del 36 al 40, dice, uno de los discípulos le pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Eso le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El maestro la tenía clara, no andaba con rodeos, entendía que cuando amamos al Señor como un acto que proviene a consecuencia de ese amor de Dios, nosotros amamos al que está a nuestro lado, amamos a nuestro hermano que tenemos más confianza, inclusive amamos a nuestros enemigos. De hecho, la palabra lo dice, ¿qué beneficio te da amar al que tienes al lado si el mundo hace todo eso? El mundo siempre ama al que está al lado, pero pocos son los escogidos que deciden amar incluso al enemigo. Y cuando me presento ante esto, ante mis enemigos, ante la gente que por ahí me cuesta amar, me doy cuenta que en un periodo de mi vida me sentí quebrantado en mi corazón, me sentí quizás parecido a lo que explicaba Cari, quizás dejaba que las mentiras hicieran parte de mi vida, y comencé a entender el proceso del quebrantamiento. Empecé a entender a través también de la MJ que tuvimos el año pasado, donde aprendimos una banda, que toda persona en algún momento de su vida es quebrantada en alguna área. Lo podemos ver en el mundo, que existen personas que están muy ligadas a la adicción a la cocaína, a esos que fuman un montón, a esos que utilizan demasiado la pornografía, adictos al trabajo, adictos a un juego, algunas personas que tienen algún trastorno, o inclusive la gente que es bulímica. Todas estas personas tienen algo en común, y es que han sido quebrantadas en alguna área de su vida. Y me preguntaba, ¿cómo llegaron esas personas ahí? ¿Podemos decir que el alcohólico llegó ahí porque sí? ¿Que una persona que se metió en la cocaína llegó porque sí?
una persona que es homosexual llegó porque sí al homosexualismo? Y en realidad la respuesta es que no, no llegaron porque sí, llegaron porque hubo un proceso de quebranto en su vida que pudo haber tenido distintos orígenes. Desde los 0 a los 9 años en nuestra vida, la vida del ser humano, se produce un proceso de identidad. Si dentro de este proceso de identidad una persona interviene, afecta al modelo natural, interviene en el ADN que debería tener aquella persona. Y esto pueden ser a través de daños familiares, de recuerdos, de emociones, de sensaciones, inclusive de traumas que tuvieron durante esta niñez. Es por eso que es común que veamos a veces a jóvenes que nunca se han lanzado al agua porque cuando pequeños los lanzaron desde 5 metros a una piscina y no sabía nadar y se estaba ahogando. Desde esa edad el niño comienza a tener un trauma hacia esa actividad. Y es por eso que te quiero mencionar que el quebranto lleva a una persona necesitada. Por ende, cada uno de nosotros creo que ha sido necesitado y es necesitado aún del Espíritu de Dios en nuestra vida. No creo que aún haya ninguna persona que diga no necesito a Dios. Creo que todos somos necesitados de Él. Por tanto, cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de una persona que tiene una necesidad y no está satisfecha esa necesidad. Podemos verlo en muchas áreas y te las voy a mencionar un poco más adelante, pero algo que hemos hecho mal nosotros como personas, como iglesia, es que muchas veces estas necesidades las hemos tapado, las hemos ignorado, las hemos negado, no las hemos identificado, muchas veces no las hemos llevado a Cristo. Inclusive el mundo al día de hoy, ante cada necesidad que tiene una persona quebrantada, le dice que la tiene que suplir, le dice que tiene que llenarla con adicciones, con distintos tipos de argumentos para intentar llevar a que el hombre la solucione a todos los problemas. Y nosotros entendemos que no es así, que el hombre no es el superhombre que va a salvar a todos, sino que solamente en uno hay esperanza, que solamente en uno hay un camino hacia la verdad y la vida. Y el mundo el día de hoy quiere llenarnos de que nuestras necesidades las debemos suplir con distintos tipos de conducta. Por eso existe gente que roba, existe gente que ha abusado de menores, existe gente que es adicta a alguna sustancia, a algún tipo de droga, a algún tipo de lectura inclusive. Hay gente muy adicta inclusive a la lectura en la cual no sale de las letras y si algo no es teóricamente escrito, descarta todo lo que no pueda ser escrito. Y el otro tipo de objeto, la otra tipo de forma en la cual la gente el día de hoy te dice que tú puedes saciar las necesidades es con personas. El mundo del día de hoy te dice que si tú tienes una necesidad, tienes que tener una pareja, te tienes que sentir amado, inclusive se forma una codependencia hacia alguien. Por eso en esta sociedad, en esta cultura chilena el día de hoy, vemos que hay personas que terminan una relación que no tienen un proceso de restauración en su corazón y van en busca de otra pareja y luego terminan y van en busca de otra, y es porque algo en su vida no ha sido resuelto, tienen una necesidad insatisfecha. Y nosotros como iglesia tenemos el labor de ir donde esas personas y enseñarles cuál es y quién es el único que va a llenar el vacío en la vida de cada persona en este mundo. También nosotros como iglesia no hemos muchas veces actuado de la mejor manera. Quizás en el ámbito bíblico no somos tan ignorantes porque conocemos ciertos pasajes, pero en el ámbito de las relaciones con la gente muchas veces somos ignorantes, inclusive muchas veces somos desinteresados. Por ende, el primer versículo del que te hablé, que era amar al prójimo como a ti mismo, no lo empleamos. El llamado el día de hoy va a ser a llevarte a un mundo, a una esfera de la cual muchas veces no hemos hablado y que va a ser de sanidad para tu vida, sanidad para tu compañero de universidad, de trabajo, inclusive va a ser por los que vienen, por tus hijos, por los niños de la congregación. Como iglesia debemos entender que el rol que tenemos no tan solo es para nosotros mismos, sino que es también para otros. Cuando te comentaba de este quebrantamiento,
en la sociedad actual se produce un tema muy puntual y muy recurrente, que es la agresión y el abuso. Hay distintos tipos de abuso. A lo largo de nuestra vida probablemente hemos sido personas que han resultado dañadas por un abuso o inconscientemente, y hemos adquirido actitudes de otros que nos han llevado a generar un abuso en otra persona. Y cuando te hablo de abuso y agresión, hablo de un acto de dominio que atenta contra la intimidad de alguien y que además deja una consecuencia. Y esto es algo que a veces lo dejamos pasar, que son las consecuencias. Si tú obedeces, vas a tener una consecuencia. Dime tú si va a ser una buena consecuencia de obedecer a tus padres, o si desobedeces van a tener una mala consecuencia. Tu actuar va a definir qué tipo de consecuencias vas a adquirir en tu vida. Es por eso que cuando existe un abusador, normalmente deja una consecuencia negativa en la vida de otra persona porque le quita parte de su intimidad, de su integralidad como persona. Dentro de los distintos tipos de abuso está el abuso sexual, que es el más conocido y lo hemos visto en las noticias en Chile hace un par de meses, donde un hombre abusó sexualmente de su pareja cuando la pareja le decía que no hiciera nada. Bueno, este hombre utilizó el abuso sexual en parte para satisfacerse a sí mismo por alguna necesidad que tuvo desde pequeño. Quizás él mismo pudo haber sido abusado cuando pequeño. Por ende intentó comparar su necesidad de pequeño. Ahora que tiene el poder para hacerlo, lo ejecuta. Acompañado de esto está el abuso físico, que es cuando la persona se aprovecha de su cuerpo, se aprovecha de su posición física, corporal, para ejercer dominio sobre otra persona. Creo que en los colegios lo podemos ver o lo hemos visto, de que ahí siempre están los conocidos matones, que son estas personas muy altas que intentan interponerse ante los más pequeños. Ahí en algún momento quizás yo fui uno de esos que le quitaba la pelota a los más chicos, pero es algo muy común dentro de esta sociedad que exista esto. Y cuando te hablo de este caso del abuso sexual, probablemente cuando exista abuso físico, llega el abuso sexual de parte del agresor. También está el abuso verbal, que es el tipo de abuso que utilizamos a través de nuestras palabras y la forma en que decimos ciertas cosas. Muchas veces pasa que tenemos un ego tan alto que vemos a todos como inferiores a nosotros y utilizamos nuestro lenguaje para hacer que el otro se sienta más pequeño. Esto claramente es un error que no debemos cometer nosotros como cristianos, sino que ver a los otros como superiores a nosotros mismos. Debemos llevar la humildad que tuvo Jesús, y por eso es que nos hacemos discípulos de Jesús, porque queremos ser igual que nuestro Maestro. Otro tipo de abuso es el abuso psicológico, que es donde una persona, donde un agresor, el victimario en este caso, intenta por así decirlo, controlar las emociones de una víctima. Muchas veces sucede en el área emocional, muchas veces sucede en los tipos de pensamiento. El día de hoy las ideologías están arrasando en este tipo de abuso psicológico, donde le hacen creer cosas a la gente, de que si votan esto van a tener esto otro, y comienzan así a abusar sistemáticamente de las personas, otro tipo de abuso que es muy recurrente. Y el último y no menos importante, que lamentablemente ha sucedido en Chile específicamente, que es el abuso espiritual. El abuso espiritual se trata cuando una persona con autoridad religiosa intenta maltratar a otro con el nombre de un dios o una institución y hacer valer su superioridad, autoridad ante otro. Lamentablemente no podemos hacer oído ciego a lo que ha ocurrido en cierto tipo de iglesias donde sí han resultado violaciones por este tipo de abuso espiritual. Y la Biblia no está excepta de esto. En 2 de Samuel 11, del 2 al 4, vemos que un personaje llamado David, un hombrecito, un pastorcito de ovejas, ya cuando era rey, se ve con una mujer llamada Betsabé, y él la envía a buscar, manda a sus mensajeros a que la vayan a buscar, que la traigan, que tengan relaciones y luego que la devuelvan a su hogar.
un tipo de abuso que existió dentro de la Biblia. Por ende, el abuso sexual que existe el día de hoy, el abuso psicológico, el abuso espiritual, no tan solo está el día de hoy en nuestra sociedad, sino que también estuvo en el pasado. Por eso es necesario que nosotros como iglesia tengamos tanto ojo en estos tipos de abusos, porque estos abusos son los que generan en la gente una baja autoestima, que ellos mismos puedan perder la identidad. Saben que hay cristianos que muchas veces son inconstantes y es porque en una área de su vida han recibido algunos de estos tipos de abuso y lamentablemente para ellos el abuso es más importante que lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso nosotros somos llamados a amar al prójimo y cuando amamos a alguien le deseamos el mayor bienestar posible. Y como iglesia debemos informarnos en muchas cosas y por eso te decía que en estos momentos el Espíritu Santo es tan vital porque te va a ayudar a conectar ciertos puntos de los que te estoy hablando para que en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu tú los puedas aplicar en tu vida diaria y también nos puedas ayudar a nosotros como iglesia a avanzar en el propósito que tiene Dios, que es extender el reino en todo este mundo. Cuando existen tipos de abusos, también existen indicadores que a nosotros como personas nos podrían servir para poder distinguir cuándo hubo un tipo de abuso y cuándo no. Uno de los factores son indicadores físicos, que ocurren muchas veces cuando existe un tipo de abuso sexual o físico, donde quedan marcas, quedan heridas, quedan distintos tipos de dolores, en algunos casos ropa rasgada, y por inclusive algunos tipos de enfermedad de transmisión sexual. También están los indicadores comportamentales, que esto quiero que le presten mucha atención, iglesia, porque específicamente en la juventud y personas adultas que vivieron mucho tiempo en esto, en el que fueron abusadas de una u otra manera, tuvieron comportamientos en los cuales nosotros como iglesia, como no lo sabíamos, no los pudimos visualizar, y al estar más pendiente de que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos despreocupamos mucho de lo que le estaba sucediendo a nuestro hermano en la banca de al lado. Muchas veces pasaba que llegábamos los domingos y adorábamos, pero ni siquiera sabíamos cómo había estado la semana del que decimos que es nuestro hermano. Dentro de estos indicadores comportamentales, en los adolescentes, los padres tienen que estar muy atentos sobre las pérdidas de apetito, llantos frecuentes desde pequeños, que muchas veces pueden tener miedo. Esto es cuando un niño es abusado, tiene miedo de estar solo con su abusador. Por ende, padres, pongan mucha atención a esta situación. Si su hijo llora porque está un tío solo con él, pon ojo ahí. No tan solo tienes que tener el Espíritu Santo, sino que también debes estar alerta, debes intentar prevenir ciertas situaciones. Yo me acuerdo que en el campamento del verano con Carlos Romero y Jao, Milo, que era el hijo, tenía, por así decirlo, restringido ingresar a lugares donde los padres no lo pudieran ver, y estos lugares eran específicos como los dormitorios. A tal punto era la preocupación de los padres y el cuidado por el hijo, que prevenían ciertas circunstancias que se pudieran considerar de posible riesgo. Y otro de los factores o indicadores podría ser que tu hijo no salga de su casa, bueno, en este tiempo, que esté bien cuidadito ahí con mascarillas si sale, pero en la cotidianidad, si tu hijo tuvo problemas en el colegio, si tu hijo no quería salir a la calle, si tu hijo tenía cambios bruscos de conducta, inclusive si muchas veces tuvo rechazo hacia un padre o una madre, es porque pudo haber existido un quebrantamiento en un área de su vida. Y algo que me encanta y que me hace llevar todos estos indicadores, hay muchos más, pero te mencioné solo algunos que podrían ser prácticos, es que cada vez que existe un quebranto en nuestra vida, está ligado a la figura que dejó Jesús en esta tierra. Cada vez que existe un quebranto, está llevado a una área de nuestra vida que hemos tapado.
hay una definición que me la enseñaron, que la persona, que nosotros los humanos, somos seres bio, psico, socio y espiritual. Eso quiere decir que tenemos una parte biológica, una parte de emociones y pensamientos, otra parte que se abarca en la sociedad, en las vinculaciones, en las relaciones, y otra parte espiritual, que esta parte solamente la alcanzamos a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. El mundo, el día de hoy, carece de este tipo de personas, porque su espíritu está muerto. Por eso nosotros tenemos que estar tan atentos como iglesia. Y como te decía, Jesús puso este personaje de un ser bio, psico, socio y espiritual, porque Él lo fue. Él lo fue y nos tiene que dar esperanza a nosotros, que Jesús también vivió como vivimos nosotros. Jesús creció, fue un bebé, creció, probablemente no jugó a la pelota porque en ese tiempo dicen que el fútbol todavía no existía, pero probablemente andaba jugando con sus demás amigos. Pero Jesús tuvo un proceso biológico en su vida. Eso quiere decir que fue no tan solo 100% Dios, sino que también fue 100% humano. Tuvo las mismas necesidades biológicas que cada uno de nosotros. Cuando te hablaba sobre lo emocional, sobre lo psicológico, Jesús creció en sabiduría desde muy pequeño. Jesús se dedicaba a leer, Jesús crecía mucho en cuanto al intelecto, a sus pensamientos, pudo haber tenido sueños y es muy común. Inclusive Jesús también tenía emociones y sentimientos tal cual nosotros. Jesús también crecía en gracia con los hombres porque él tenía vínculos, se relacionaba con sus discípulos. De hecho, con algunos tenía un rasgo de más confianza que lo llevaba a orar al cerro, mientras que con otros, como Natanael, le decía, ¿sabes qué? Yo te vi de lejos orando, y así que vente conmigo. Jesús imparte este área vinculacional en la vida del cristiano. Y la última, que es el área espiritual, que lo vemos en Jesús cuando iba a orar al monte, que inclusive fue tentado. Jesús nos dejó la esperanza y es un alivio, debe ser un alivio para nosotros saber que Jesús vivió cada una de las situaciones que hemos vivido nosotros, que Él conoció cada uno de los sentimientos que hemos tenido nosotros. Es tan gratificante saber que mi Señor, que Jesús, el que dice que es el camino, la verdad y la vida, padeció lo mismo que estoy padeciendo el día de hoy. Y es por eso que a nosotros como iglesia nos tiene que llevar a que otros puedan vivir esto. Que vivir en un área bio, psico, socio y espiritual es el plan de Dios para la vida de cada hombre, pero no todos han vivido en su espíritu. Si una de estas áreas no funciona, es porque el quebranto que fue producido por otra persona nos lleva a una falta de integralidad. El mundo el día de hoy no quiere que seamos íntegros. El mundo no quiere que seamos íntegros. Por eso siempre busca que llevemos nuestra vida a otras áreas como el alcohol, como el sexo, las drogas, el descontrol. Pero ¿sabes qué? Cuando somos quebrantados y nuestra integralidad no es la correcta, se producen distintas situaciones en nuestra vida que nos van a reflejar esto. Una de esas es la inconstancia, la insatisfacción, la insaciabilidad, la inestabilidad y también la indefinición. Por eso las ideologías el día de hoy quieren meter la identidad de género desde que tienen menos edad. Es porque en este rango es donde se produce la definición de una persona y la identidad de una persona. Nosotros muchas veces nos hemos quedado al margen de esto, pero es tan importante que nosotros promulguemos la integralidad de las personas. La inconstancia, la persona que es inconstante en sus caminos, que podríamos decir que está muy parecida a la inestabilidad. Alguien que carece de un camino recto, sino que es inconstante, va cojeando, luego tiene una lesión y comienza a cojear más hasta el momento en que se detiene. Distintos tipos de factores que nos llevan a amar al prójimo y no a juzgarlo.
En uno de los talleres que tuvimos hace un tiempo, nos decía el expositor que cada persona es el héroe en su propio relato, pero puede ser el villano en el relato de otro. Nosotros no estamos para escribir cuentos sobre la gente. Nosotros como iglesia estamos puestos para restaurar a través del Espíritu Santo a esa gente quebrantada. Como iglesia debemos actuar de una manera en la cual el primer guía sea el Espíritu Santo. Es por eso que debemos, en cierto punto, identificar las distintas problemáticas que vive la gente. El día de hoy, una de las problemáticas más grandes son las redes sociales. Las redes sociales en sí no son malas, pero las personas que están en las redes sociales muchas veces sí lo son. Como padres, les invito a que puedan no vigilar todo el tiempo a sus hijos, pero que sí conozcan el hábitat donde se está desenvolviendo su hijo. En las redes sociales encontramos que hay muchas identidades en la gente. Muy fácilmente lo podemos notar cuando ves que hay alguien que publica muchas cosas sobre ser real y cosas así, de cosas que haría en la tierra si estuviesen presencialmente. Pero llega un momento en el que su identidad cambia desde lo que es una red social hacia la realidad y te das cuenta que solamente era una falsa identidad la que tenía. Se produce lo que hablaba Karina hace un tiempo, una falta de identidad, una falta de autoestima en su vida, una vida quebrantada, una vida llena de insatisfacciones. Por eso nosotros como iglesia debemos encontrar el problema en la gente. Siempre va a ser el pecado, pero muchas veces la gente va a entender esto, que es el pecado, pero van a haber situaciones en la vida de una persona que la van a marcar. Y sabes que hay dos tipos de personas. Hay unos que escogen que esa cicatriz se cierre y enseñar esa marca como el rescate que tuvo Dios en su vida, y otros que deciden vivir con la herida abierta, esperando que un hombre que no es Jesús venga a rescatarla. Y nosotros sabemos qué va a ocurrir con esa persona que no ha conocido a Jesús, que no ha aceptado al Señor como su Salvador. Por eso el mensaje para nosotros como iglesia es estar tan atentos en nuestro espíritu que no juzguemos al homosexual, que no juzguemos al ladrón, que no juzguemos al mentiroso, sino que todo lo contrario lo recibamos con amor y lo llevemos a la restauración en su vida. Sin el Espíritu Santo se nos va a hacer difícil e imposible. Por más herramientas humanas que tengamos, si no disponemos del Espíritu de Dios en ese momento, no actuaremos de la mejor manera. Inclusive podríamos dañar más a esas personas. Debemos también como iglesia reconocer que existe un plan de Satanás, que es lo que decía Karina hace un momento, que Satanás siempre intenta ponernos mentiras para que nos quedemos atrapados en una situación, en un pasado, con un pensamiento. Como iglesia debemos identificar esto, que sí hay un plan de las tinieblas intentando entorpecer el camino de todo el mundo, pero ¿saben qué? Nosotros podemos ser esa luz en la vida de otro que le va a dar claridad en su visión. ¿Cuántos de nosotros fuimos rescatados de tinieblas, quizás dentro de una misma congregación, dentro de un mismo templo? ¿Cuántos fuimos rescatados de la religiosidad? Debemos estar tan atentos al Espíritu de Dios que probablemente en este Zoom haya mucha gente que ha sido abusada desde pequeña. Y hay gente que tiene el don de la misericordia, el don de ciencia, que se ha quedado callada, que no ha actuado. Debemos entender esto, que si nosotros que entendemos que hay un plan divino, si no hacemos nada, obviamente algo le va a ocurrir al otro. Esto no es magia, iglesia. No existe la magia. O sea, existe la hechicería y la brujería, pero no esperemos que por acto de magia se sane la gente. Nosotros tenemos la responsabilidad que nos dejó el Señor para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nos hemos quedado. Otra de las cosas que debemos hacer cuando hemos encontrado a alguien en nuestra vida, hermanos, sobrinos, amigos, compañeros de trabajo, nosotros mismos, si hemos sido parte de un quebranto en nuestra vida, debemos romper el silencio. Es algo que los psicólogos
hacen mucho, y con mucho respeto lo digo, que te dejan hablando, te hacen preguntas para que tú sueltes lo que está en tu corazón, pero un personaje llamado Pablo que escribe que, y el mismo Jesús dice que debemos decir que en Romanos, mira, te voy a leer, en Romanos 10, del 9 al 13, dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos que todo corazón seremos aceptados por Dios y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que le reconozcan como su Dios. Un mensaje que nos debe llevar, iglesia, a movernos mucho más allá de lo que estamos haciendo. Hoy no hay limitaciones en redes sociales, en plataformas virtuales para ir a entregar este mensaje. Hay muchos adolescentes el día de hoy que en esta esfera de cuarentena están cayendo cada día más en la pornografía, en las adicciones, están cayendo cada vez más en distintas áreas sexuales, inclusive la procrastinación. Por eso como iglesia debemos estar atentos a estas cosas. Maestros de niños, ustedes tienen que capacitarse para poder también identificar qué le está sucediendo a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus discípulos en su vida. Para esto debemos acercarnos a Dios. Sin Dios, como te decía, difícilmente lograremos algo. Y por eso es tan importante reconocer a Dios. Y te lo voy a explicar en el último mensaje que te quiero entregar, en 5 minutos más, como diría el pastor, en 5 minutos más te explico y termino. Y cuando confiamos en Dios, entendemos que hay una garantía de ayuda para nosotros. Porque Él, te lo leí hace un momento, Él dice que no va a dejar en vergüenza a los que confían en Él. Y para esto, para poder llegar a recibir esta restauración del quebrantamiento, debemos dejar de vivir del pasado y volver a caminar en un nuevo rumbo. Debemos cambiar toda nuestra mirada antigua, sin dejar, y esto es clave, sin dejar de saber que existió algo. Muchas veces la gente camina creyendo que no pasó nada, cuando sí ocurrieron hechos que afectaron tu corazón. Hoy en día debemos aprender a perdonar a la gente que nos dañó y también a extender perdón a quienes dañamos. Esa es una de las formas en las cuales nosotros como iglesia podemos avanzar hacia la restauración de nuestra vida. Debemos aprender a caminar por el proceso de sanidad, sabiendo que es un camino de tiempo y de esfuerzo. En Hebreos 12 lo señala. Necesitamos aprender a correr esta carrera con paciencia. Muchas veces, y pasa un montón en esta generación específicamente, que quiere todo rápido, que si pide algo por AliExpress, espera que le llegue al día siguiente. Si alguien quiere algo, espera que le llegue instantáneamente. Sería muy bacán que uno haga con los dedos así y aparezca un plato de comida ahí súper rico, pero no es así. Muchas de las cosas en nuestra vida son a través de un camino de esfuerzo y de tiempo. Debemos aprender a caminar con perseverancia, con paciencia. Y ya para ir finalizando, y probablemente no te nombré muchos versículos bíblicos, y perdón si te saqué de aquello, si no te nombré muchos pasajes que respaldaban lo que te estoy hablando, pero ¿sabes qué? Dios muchas veces utiliza distintas formas para poder expresar un mensaje que proviene de Él. Que estamos tan acostumbrados a que Dios nos hable en el lenguaje de Reina Valera, en el lenguaje de NBI, que muchas veces nos olvidamos de la labor que tiene el Espíritu Santo en una predicación, en un mensaje y en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestro soporte que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a mantener una relación con Él, que también nos va a ayudar a dar ciertos parámetros en nuestra vida de los cuales debemos caminar para ser parecidos a Jesús. Pero ¿sabes qué? Si no tenemos el discernimiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, difícilmente podremos aplicar dichos mandamientos que Él nos enseña. Porque es a tal punto de importancia la presencia del Espíritu en nuestra vida que te va a dar el discernimiento a ti
de poder saber qué versículo va a ser el clave que le vas a dar a una persona que ha salido del abuso. Y ya para ir finalizando, en 1 Samuel 17, 26 hasta el 50, hasta el 49, perdón, vemos que está la historia del mismo David que te comenté anteriormente. Y me llama mucho la atención porque me preguntaba, Señor, ¿cómo podía decirle a la gente, a mi iglesia, que lo que les mencioné es tan importante y es tan relevante el día de hoy para nosotros y también para la gente? Y es porque hoy día hemos juzgado demasiado, hemos hablado tanto de amor que no hemos accionado en amor. Accionar en amor quiere decir que todo lo que yo digo va sustentado de hechos. Todo lo que yo digo y hablo va sustentado de algo debajo. Y el día de hoy las generaciones ya no son como antes. Las generaciones del día de hoy es que si lo que tú dices no concuerda con tus acciones, tu palabra no existe. Es así de tajante esta generación. Y por un lado es tremendo porque nos hace a nosotros ser auténticos. A nosotros nos hace ver auténticos. Y mira, en este pasaje de 1 Samuel, como te decía, está la historia de un joven David contra un gigante llamado Goliat, muy conocida. Pero David identificó 5 cosas que te quiero entregar a ti para que tú las puedas identificar en tu vida y para el amar al otro que te van a servir. La primera, que la vemos en 1 Samuel 17, 26, que dice, David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga fin a ese desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Qué es lo que hace David? David entiende que existe un problema en un determinado periodo de tiempo. Nosotros como iglesia debemos entender que existe una problemática llamada abuso sexual, abuso psicológico, y que no somos lejanos a eso. Es el día de hoy, en las redes sociales específicamente, estos tipos de abusos son más reiterativos que nunca, debido al tiempo que pasamos con el teléfono. Hay estudios en Chile que dicen que los matrimonios entre los 25 y los 40 años pasan más tiempo pendientes del teléfono que del cuidado de los hijos. Debemos entender, iglesia, que existe una problemática. Luego, David tiene una acción muy bacán, una acción de ruta, porque dice que en el 32, dice, en el 31 y 32, entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó a llamarlo, y le dice, David mata a Goliat. David dice, no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él. David no tan solo entiende que existe una problemática grande en ese periodo, sino que va donde el rey y decide enfrentar la problemática, decide salir de su zona de confort y decir, aquí estoy, yo quiero ir a luchar, yo quiero ir a derribar a ese gigante que se está interponiendo ante miles de personas. El día de hoy el abuso, el acoso, la baja autoestima, las adicciones son el gigante. Tú te vas a levantar para ir a buscar a esas personas que están padeciendo por ese gigante. La tercera cosa que encontramos en David en este capítulo la encontramos en el pasaje 45 y 47, porque dice que David hizo algo muy correcto, porque dice que tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor, luego tomó la vara de pastor y su honda y comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. David era un ser muy inteligente porque decidió capacitarse, decidió buscar armas para ir a esta pelea. Para el cristiano, para nosotros, nuestras armas son la oración, el ayuno, la búsqueda de la palabra, la búsqueda de tener una relación genuina con Dios. A mí me encanta ver a mi madre, que a veces nos cocina a nosotros con la Vale, con mi papá, y ella está ayunando. Qué tremendo es ver que el ayuno sí genera algo distinto. Iglesia, te motiva a que tú también te puedas capacitar en esto. No dejes pasar el tiempo.
No dejes que las herramientas que el Señor puso el día de hoy para que tú puedas caminar, no las deseches, sino que las puedas tomar, hacer como David, de tomarlas e ir en busca de este gigante. Otra de las cosas que encuentro en David que nosotros como iglesia debemos tomar es que David entendió algo, algo muy bacán. David entendió que el Señor iba a ser el verdadero liberador de Israel. El Señor iba a ser el primero en, en destruir, por así decirlo, a esta problemática. En el 45 David dice que le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, yo te mataré y te cortaré la cabeza, luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. David entendió que había un problema. David decidió enfrentar el problema. David decidió capacitarse para enfrentar el problema. Pero lo que le daba la base a esto que hacía David era que confiaba en que era Dios el que dará la victoria. Iglesia, el mundo confía en el que el superhombre, la automotivación es lo que le va a dar la vitalidad y llenar todo vacío que hay en su vida. Pero ¿sabes qué? El único que va a derribar todos esos gigantes de alcohol, drogas, descontrol, de abusos que han dejado daño, el único que va a lograr la victoria es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo el que va a dar la victoria. Y el último punto del que te quiero mencionar aparece en el capítulo 48 y 49. Dice que cuando Goliat se acercó para atacar a David, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó y allí Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Me encanta porque en buen chileno David la hizo buena. David no esperó a que el otro se le interpusiera en su camino, sino que David estaba tan confiado en el que el Señor le daría la victoria que se la jugó, que dijo: yo voy corriendo donde Él, porque confío en el Dios que yo creo es el que me va a dar la victoria. Iglesia, hoy día la gente está esperando, los abusados en las áreas que te mencioné, están esperando a que tú te la juegues por el Dios que tanto profesas, que salga de tu comodidad y vayas a restaurar vidas. Pero no va a ser porque tú decidiste, va a ser porque el Espíritu de Dios va a actuar a través de tu vida. Ya para ir cerrando, no te quiero quitar más tiempo, creo que me excedí un poco de lo que había que hacer, pero la iglesia tiene un rol hoy en día que no es juzgar al otro. Jesús nunca lo hizo. Todo lo contrario, Jesús utilizó palabras de amor con acciones de amor. Y te quiero invitar a orar en estos momentos en 3 áreas de las cuales el Espíritu Santo comenzó a tocar mi vida. Desde hace esta semana la tuve muy colapsada, pero había algo en mi corazón que no me dejaba dormir tranquilo y eran estas 3 áreas. La primera área es que si conoces a alguien que fue abusado, que vamos a orar por esas vidas de esas personas que han sido quebrantadas en su integralidad, que el día de hoy no están satisfechos con nada, que el día de hoy buscan más juzgar que mirarse a sí mismos y salir de su posición. Nosotros debemos el día de hoy orar, iglesia, por esas personas que han sido abusadas en las distintas áreas emocionales, psicológicas. Oremos por esas personas. El segundo punto es que sé que en este Zoom, donde hay 64 dispositivos conectados, por el Espíritu sé que más de alguno en un periodo de su vida fue abusado. Sabes que el día de hoy el Señor también quiere traer restauración a tu vida. El Espíritu de Dios también quiere traer restauración a su pueblo. Él lo dice no tan solo a los que no son judíos, sino que incluye a los judíos dentro del propósito de Dios.
Vamos a orar primero por los que han sido abusados, que son personas que conocemos, pero también vamos a orar por las personas de este Zoom que han sido abusadas, que han sido quebrantadas en su vida y que han caminado con temor, que han tenido una lucha muy difícil. Vamos a orar por tu vida, hermano. Pongamos nuestro corazón lleno de fe, dispongamos nuestra vida, dispongamos nuestros dones. Y precisamente el tercer punto es que si Dios ha puesto en tu corazón dones de misericordia, de hospitalidad, del don de ciencia, de sabiduría, te quiero pedir que pongas a disposición tus dones, porque el Señor por algo te los dio, y puedas tener tu convicción tan clara de ir donde estas personas que han sido tan dañadas. Nosotros como iglesia nos hemos quedado, no hemos actuado acorde al corazón de Dios. A mí me da tanta pena ver que muchas veces somos tan instantáneos para criticar al otro, para criticar al que es homosexual, para criticar al que aborta. Pero aquí estamos, no estamos restaurando a la chica que abortó porque la violaron. Iglesia, debemos despertar, debemos salir de nuestra zona de confort. El Espíritu de Dios quiere hacer algo grande con esta iglesia, con cada persona que está acá. Pero nosotros debemos jugarla también, debemos ir por todo. ¿Sabes qué? Leía un libro de misiones hace un tiempo y decía el autor que él estaría dispuesto a poner una carpa de evangelismo a las puertas del infierno, porque él no quería que nadie se fuera. Él estaba dispuesto a sufrir todo lo que tenía que sufrir con tal de salvar una vida. Hoy tanta gente está muriendo por suicidio. ¿Y nosotros en qué estamos, iglesia? Padre Celestial, ponemos nuestro corazón como iglesia, como tu novia, para que tu Espíritu pueda llegar a esas vidas que han sido dañadas, para esas personas que han sido víctimas de abuso, Señor, que se han visto llevadas por ideologías, que se han visto llevadas por acciones de personas que han sido malas. Señor, te pido por esas personas que has puesto en el corazón de mis hermanos, quizás familiares, quizás amigos, quizás sobrinos, quizás nietos que han sido abusados, Señor. Te pido que tu Espíritu caiga en esas vidas, Señor, y la abraces. Que tú des el puntapié inicial para la restauración en sus corazones. Papá, también te pido por la persona de este Zoom, de estas 69 dispositivos, Padre, de que estos que fueron abusados, Señor, puedan ser abrazados por ti, papá. Es tan difícil caminar con cicatrices, es tan difícil caminar quebrantado, pero entendemos que en ti encontramos la vida en plena, tal como en Jesús, una vida íntegra. Padre, sana la vida de mis hermanos que han sido dañados, Señor. Sana sus mentes, sus corazones. Señor, también te pido por esas personas que has puesto en su corazón el estar clamando, el estar también atentos a lo que vive una sociedad. Pon en ellos sabiduría, pon en ellos el don de tu Espíritu para ir a restaurar vidas, Señor. Para que también la gloria no sea para ellos, sino que sea para ti. Que ellos decidan ser instrumentos, Señor, para que avance tu pueblo, para que avance el ministerio. Padre Celestial, disponemos nuestra congregación para restaurar vidas, Señor. Ayúdanos a no juzgar, Padre amado. A no juzgar, Señor, sino que mantenernos enfocados en el propósito que tú tuviste siempre. Enséñanos a soltar nuestras piedras y a extender nuestros brazos para abrazar y restaurar, papá. Queremos caminar sanos, Señor. Pero si nuestro corazón es quebrantado, si nuestra vida ha sido quebrantada, no podremos caminar en sanidad, Señor. No queremos derramar más sangre de nosotros en la vida de los hijos, en la vida de los que vienen detrás de nosotros. Ayúdanos a sanarnos, Señor. Gracias, papá, porque tu presencia
está acá, Señor. Gracias porque tu fidelidad, tal como lo dice en Eclesiastés, cuando habla sobre que todo tiene su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Gracias porque estás tú, Señor, en control de todo. Amén.